¿Cómo están mi gente? El día de hoy vamos a estar reaccionando a un videito de Dross, en el cual habla de un ritual satanista de destrucción que le hacen a una persona en Argentina. Vamos a estar junto con Jay. Esto es, digamos que un resumen corto de lo que estamos viendo acá en stream, en Kick. Aquí, por aquí les dejo el link. Nada, párchense y disfruten el video. Como bien sabe mi audiencia, a lo largo de mi carrera, que no... Yo no sé, no me parece. Yo sé que no he dejado comenzar el video, ¿no? Pero no me parece que ese piro de Dross tiene la voz perfecta para esos putos videos. Es el mejor, bro. Es el mejor ese piro, tanto como podcast, como cuando narra las historias de terror. Sí, ese Que marica eso, tiene la voz perfecta, weón. y eso que en el podcast que te dijeron, va a volver a hacer historias de terror así como lo hacía antes. Y ya tiene Chimba, historias más perturbadoras, dice. chimba, No es chimba. corta. He recibido miles de emails con testimonios e historias capaces de ponerle los pelos de punta a más de uno. Recientemente he decidido publicar algunas de esas historias y compartirlas. Eso yo creo que también es visaje, ¿no? Pero Sí, usted, o sea, usted ser una persona en un canal paranormal, o sea, que haga ese tipo de contenido y que le lleguen historias locas. Y también gente loca, pero que le llegue gente loca como diciendo, no, yo cometí un asesinato o cosas así. Mari, Uf, ese man dice que a él le han llegado a confesar asesinatos reales. Dios, qué susto, weón. O sea, yo no sabe. Que van con evidencias, fotos, videos, Uy, todo. uy, gas, parce. Gas. Pero si le juntan el video, le subo acá un poquito al Google para que se escuche. Pero ahora sí. Esto tuvo un efecto inesperado y a veces, confieso, inquietante. Mm, Y fue que muchas otras personas de toda índole, al ver publicadas historias reales en el canal, se animaron a escribirme y contarme sus propias experiencias. qué Y loco, parte del güey. material que he recibido es simplemente monstruoso. De todos los emails que recibo, hay algunos que me impactan particularmente. Este fue el caso de uno en particular cuyo título es Tross, somos un templo satánico. Matamos a una persona y queremos que tú y tu audiencia sean testigos. Dios. Título de chavalín. Qué susto ese título, weón. Tenía que leer el contenido de semejante correo, dado que temí lo peor. La vida de una persona estuvo en juego. No son pocos los casos de sectas de diversa índole, no solo satánicas, que han llevado a cabo diversos rituales con sacrificios humanos. Por tanto, sentí la responsabilidad inmediata Chicos, de ¿me indagar escuchan? un poco más. ¿Qué putas? Uy, ñero, ese cara de chimba. ¿Qué es este piro acá, ñero? Es que vi que llegó un mensaje de Jay por Discord y yo esos videos que están haciendo. Ay, ñero, qué putas, piro. Ese piro me asustó en directo, ñero. Uy, yo creo que me puse pálido, socio. Ah, la mera reacción esa. Ay, ahorita el Discord. Mi tranquilidad no sería demasiada al ir ahondando en detalles, como enterarme que tenía a dicha secta más cerca de lo que yo pensaba. Está cuidadosamente organizada y opera en Argentina, con decenas de integrantes fervientemente adoradores Qué de susto, ¿no? Satán. Qué susto Oh, porque, digamos, la mayoría de esas historias, uno siempre las ve que en Europa, en Estados Unidos. Estados Unidos, empieza eso en el tercer mundo. No, en el primer mundo se dice, Y papi, esa secta latinoamericana, mi rey. quizás es así latinoamericana. llevan adelante oscuros rituales que, como verán, parecen parte de una película de Polanski y cuesta pensar que son parte de la vida cotidiana de decenas de personas con las cuales convivimos en este país.
Estimado Dross, lo que acabas de leer es cierto y no bait. Aunque me parece chistoso que una secta satánica le escriba, no es bait. A lo bien. Eso es chistoso, parce. Me parece chistoso que le hayan puesto Realmente eso. somos integrantes de un culto satánico de corte clásico, de aquí de Argentina, llamado el Templo de Baphomet. Y realmente aniquilamos a una persona. Luego de hablarlo entre todos, decidimos ponernos en contacto contigo para compartirte todas las etapas de la destrucción de este hombre con el fin de cumplir dos objetivos. El primero y más importante para nosotros, que sirva de ejemplo para otras escorias como él, que abusan o agreden a niños pequeños. Algo que está estrictamente prohibido por las reglas que seguimos los satanistas de verdad. Ok. Pero ahí dijo satanistas, ¿no? Sí sabe que hay una diferencia entre satánicos y satanistas, ¿no? Y de hecho, creo que ahí el que escribió el correo se está contradiciendo. Porque en teoría, los satanistas, si no estoy mal, son las personas que cometen pecado. Y los satánicos son como tal los que están fundamentados en la religión satánica. Llamadas reglas satánicas de la tierra. Y segundo, que tiemblen ante nosotros, pues a las sombras servimos y en las sombras nos movemos. Nunca es nuestro brazo demasiado corto para llegar a estos seres repugnantes y aniquilarlos. Nuestra justicia no es la indiferente justicia divina, que nuestra es la justicia satánica, la verdadera justicia sobre la tierra. Uy, quieto. El segundo objetivo, Dross, es, luego de ver tantos videos en los cuales personas llamadas satánicas o satanistas cometen asesinatos y sacrificios con sus propias manos, de demostrarle al mundo que los auténticos satanistas no matamos con nuestras manos. Si pilla, eso era lo que yo le decía. Hay una diferencia en esos términos que todavía no está bien explicada porque muchas veces los satánicos son los que yo le digo, los que cometen el pecado, se supone con sus propias manos y toda la vuelta. Y en realidad, digamos, la gente satánica es la que no, la que comete pecados y no cree en Dios, ¿sí me hago entender? En el Dios cristiano. Sí, esos son los satánicos. Y los satanistas son los que creen en la religión como tal y se fundamentan en en esa religión, en la religión satánica y creen en esas leyes. Ok, ok. Y se supone que los satanistas no hacen nada porque pues tienen superpoderes. Entonces, eso es lo que yo a veces me pregunto de esas sectas que uno escucha o ve. Y es, parece, o sea, se supone que siguen a alguien tan poderoso y toda la vuelta y ese alguien le da poderes porque tienen que matar con sus propias manos, ¿no? Y digamos, aquí están confirmando que esos piros si no matan con las manos como tal. No hacemos sacrificios humanos. No porque consideremos inmoral el acto de matar, que a veces está justificado, sino porque simplemente, cuando el curso de una historia amerita el asesinato de alguien, no necesitamos hacerlo directamente. No necesitamos delinquir ni usar nuestras manos, ni blandir nuestras dagas. Tenemos fuerzas más poderosas capaces de infligir muertes más horribles a quienes la merezcan. Muertes que harían parecer al infierno un paraíso en comparación. No necesitamos mancharnos las manos, pues tenemos armas más letales. La magia satánica. Y particularmente algo que practicamos en contadas ocasiones, los rituales de destrucción. Mediante un ritual de destrucción podemos hacer a una persona objeto de la ira de los demonios más iracundos, poderosos y terribles del mismísimo infierno.
bajo las órdenes de Satanás. Mediante estos rituales podemos ocasionar una larga agonía en el objetivo, una agonía que le hará suplicar por su pronta muerte, la cual no será rápida ni limpia. Y si a medio... Como sabrás, una de las funciones de la justicia es ser ejemplarizante y por lo tanto pensamos, ¿por qué no llevarlo a cabo con registros documentales de todas las etapas y los posteriores resultados y luego difundirlo para que sirva de ejemplo? Qué loco porque, según entiendo y lo que me mencionó Jay, fue que a Dross como tal le enviaron pruebas de que lo habían logrado, o sea, de que habían logrado, en este caso, destruir a la persona. Sí, destruir la vida de la persona y que se lo enviaron con etapas. O sea, se lo enviaron todo muy bien documentado y argumentado además. Entonces, es muy loco pensar que sí podría ser real esto, porque pues muchas veces de lo que se habla de estos fenómenos paranormales es que no hay pruebas. Aquí lo comentaron todo, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué reacción lógica o qué o cómo puede tomar uno estos casos con lógica si a uno le están enviando todas las etapas eh, como las pruebas? Y ahí es donde algunos de nuestros miembros que te aprecian, Dross, te recordaron y pensaron que el ritual de destrucción que vamos a compartir contigo no solo te será de sumo interés a ti y a tu audiencia, de un inmenso valor documental, ya que son rituales milenarios y secretos que solo unos pocos privilegiados han podido ver en persona y que además servirán a nuestra causa de dar el ejemplo y hacer que personas similares a nuestra víctima elegida, un ser repulsivo y repugnante que seguramente tú y tu audiencia coincidirán en que merece lo que van a ver que recibió, lo piensen dos veces y comiencen a respetar no las leyes injustas de algún dios déspota, sino las simples leyes de convivencia de la tierra que harán posible en un futuro próximo la llegada del Hijo de nuestro Señor, el Anticristo, a gobernar con justicia este planeta. Pero ese ya sería otro tema. Te cuento, Dross, que Justicia. soy el sumo sacerdote del templo de Baphomet, pero como todos nuestros integrantes llevo, por decirlo así, una doble vida. Tengo un trabajo normal en el cual me desempeño bien y paso... Porque esa gente que siempre vive en rituales y toda esa vuelta siempre está metida como en ese tema de doble vida? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo hacen para no dormir, pa? desapercibido a la vista del ciudadano común que poco sospecha que en las sombras dirijo los rituales de decenas de personas en toda la Argentina y mantengo contactos con otros cultos similares en más de 20 países. Loco. Esto está loco. Mi profesión secular es la de oficial de policía, lo creas o no. Como verás, te adjunto la documentación. Y de... Uy, qué loco, weón, no lo bien. Parece que loco que le hayan enviado a Dross hasta la identificación policial de la persona. hecho, Porque puede buscar si es una persona real. soy un muy buen oficial, respetado y valorado por sus semejantes, la mayoría de los cuales ignoran mi filiación religiosa al servicio de las tinieblas. Cierto día, una hija del templo se acercó a mí, preocupada, diciéndome que tenía razones más que fundadas para creer que sus dos sobrinas estaban siendo abusadas por su hermano de sangre, o sea, el padre de ellas, un sujeto a quien llamaremos Cristian. Loco, loco. O sea, el contexto es que le envían un mensaje a Dross, básicamente diciéndole que son un grupo satanista y que según eso le están haciendo daño a un man que estaba violando a las hijas, o que van a proceder a hacerle daño a un man que está violando a las hijas y que lo van a documentar todo y se lo van a enviar a Dross
para que él cuente la historia en video. Yo le dije que no se preocupara, que averiguaría más al respecto, y así lo hice. Revisando el sistema informático de nuestra policía, encontré aquel apellido, un apellido que me era familiar porque era poco común, el mismo apellido que la hija del templo, su hermano. Abrí el archivo en cuestión y se trataba de un arresto e indagatoria de un sujeto por presunto abuso de sus dos hijas, a una de las cuales le provocó incluso lesiones genitales en el acto del abuso, ya que era demasiado pequeña. Este hijo de puta, perdóname la expresión, Dross, había sido detenido, interrogado y finalmente puesto en libertad, debido a que un juez archivó la causa por falta de pruebas. Lleno de indignación, leí que sus abogados habían argumentado que la niña se produjo las lesiones ella misma con un frasco de champú mientras se bañaba. Uy, qué gonorrea, Luis. Qué gonorrea. Esa frase que recalca aquí, Dross. O sea, si uno se pone a pensar, a veces los abogados defienden cosas que no son defendibles, ¿no? O sea, y todo lo hacen es por la plata. Esa profesión es como... O usted trabaja cualquier tipo de caso o se jode y no consigue plata. Si es ético. Pero en mi experiencia como policía, al leer todas las declaraciones, incluyendo las de la niña, me quedó claro que este asqueroso sujeto efectivamente había abusado de las dos. Ellas lo habían delatado en una consulta médica, aunque ahora nadie les creía. No. La hija del templo, que había acudido a mí, tenía razón en sus sospechas. Esta hija del templo, Dross, a quien llamamos ritualmente Magistra Nefertiti, es una de las sacerdotisas de nuestro culto y una amiga muy querida para mí. Me comuniqué con Magistra, no puedo decir su nombre verdadero. Le comenté lo que había encontrado y ella se puso bastante mal. Tan mal se puso que mi instinto policial me dijo que había algo más allí. Le pregunté si estaba así de mal por sus sobrinas y me confesó Paila también la había usado ella. que no solo eso, sino que el indeseable masculino también había abusado de ella cuando era pequeña y que por eso estaba segura que ahora lo estaba haciendo con sus sobrinas. Propicios días, amigos. Si estás en la industria del DJ, estoy seguro de que alguna vez has oído... La tía de estas dos inocentes niñas estaba furiosa, no solo porque había padecido abusos de pequeña, sino porque amaba a sus sobrinas. Y créeme, Dross, que los demonios también amamos, con la misma fuerza con la que odiamos, sabemos amar. Nos reunimos. Yo le llevé copia del expediente en el que pudo ver el parte médico, los datos de su hermano y las declaraciones de las dos niñas. Ella ahí me contó que le daba asco, que de hecho ella era la madrina de la niña que había sido lastimada supuestamente con un frasco de champú y que de hecho ella era la tía favorita de ambas. No, Me dijo que ella quería justicia. La justicia humana le había fallado a esas niñas. Y por eso se había volcado a nuestro templo. Lo que ella pedía ahora era la justicia satánica. Me pidió algo que no es habitual que los miembros pidan, pues todos sabemos lo peligroso que es. Me pidió que destruyéramos a su hermano mediante un ritual de destrucción.
En una destrucción a distancia, sí, necesitaríamos invocar e incorporar a un demonio mayor, posiblemente a Marvas. Uno de los hermanos o hermanas debería aceptar ser poseído, pero no puede ser tú misma, pues tú le deberás pedir el favor al demonio. Está loco, entonces ahí la persona tendría que conseguir otra persona, otro familiar, para poder proceder con ese ritual según eso. ¿Quién iba a aceptar eso, no? Quiero destruir a ese hijo de puta porque, como ya te confesé, yo no solo no dudo de mis sobrinas, sino que simplemente sé que este desgraciado lo merece, porque me hizo lo mismo cuando yo era pequeña y él tenía como 20 años. Yo lo había perdonado y dejado pasar como cosa típica de la infancia y de las religiones. Pero esto no se... Y mientras ultimábamos los detalles, algunos hermanos, como te dije, Dross, tuvieron la idea de documentar todo para luego enviártelo. Y qué loco lo ven que hayan decidido comentar eso, ¿no? Y enviárselo a una figura pública como lo es Dross. O sea, y que es un video que va a ver mucha gente, digamos. Este video lo vio, ya lo han visto 2.5 millones de personas, en teoría. ¡Salve Lucifer! ¡Salve Lucifer! ¡Salve Marvas! ¡Que así sea! El ritual llevó varias etapas. Mira, o sea, y son videos reales, o sea, son videos reales hechos por ellos. No creo que Dross se vaya a poner a montar, digamos que todo ese circo para un solo video. La primera de todas involucraba la realización de una misa negra. El video que adjunto Dross es quizá una de las pocas misas negras que verás documentada, ya que usualmente los satanistas no compartimos estos rituales con nadie, y sin embargo creemos que en este caso la situación lo amerita, para que se comprenda cómo funcionan nuestras armas y la efectividad de las mismas. Durante la misa negra invocamos a Baphomet, la forma terrenal de Satanás, príncipe de las tinieblas y señor de los infiernos. La idea de realizar esta misa negra es granjearnos el favor de las majestades demoníacas para mostrarles nuestra buena voluntad y lealtad hacia ellos. Y luego... Pero o sea, si ese video es el real, se ve en un lugar pequeño, ¿no? O sea, no se ve tan grande. O sea, no se ve como si fuera una iglesia inmensa, se ve que es más bien como la casa de alguien. En donde llega la gente y comienzan a hacer eso. Si procede un segundo ritual, las peticiones al enviado de los infiernos en nuestro ritual de destrucción, quien queríamos que fuera el mismísimo Marvas, demonio de la destrucción. Esto se asemeja a pedir audiencia con un presidente o rey. Primero se le envía una petición mediante un protocolo formal y adecuado con todo el respeto que él mismo merece. Si la autoridad accede a la entrevista, generalmente envía a un ministro vinculado a lo que uno desea solicitar. Pedimos una audiencia con Baphomet para que en el ritual de destrucción nos envíe a la deidad adecuada para llevar a cabo dicha destrucción contra este individuo abusador de menores. Ok, es como si hubiera un conducto, ¿no? O sea, es como si, por ejemplo, uno hablara con... No sé, pues asemejándolo a la iglesia, es como si uno hablara primero con un padre, después hablara con el sumo sacerdote o el cardenal en este caso, para que ese cardenal le envíe a uno de sus padres o trabajadores. Quien daremos a todos los efectos el nombre de Cristian. Y créeme que la ironía no es gratuita, ya que esta basura humana es de hecho adepto a una fe cristiana en particular, la cual no voy a mencionar, dejando en claro la hipocresía de muchas de estas religiones.
esta nueva aplicación está pagando este valor aquí en solo 1 hora. Así es una aplicación de ingresos extras que vas a descargar en tu teléfono móvil, la vas a utilizar por unos 30 minutos y ya podrás ganar esta cantidad aquí. Ven, Marva, gran presidente infernal, te invoco con licencia del gran emperador Lucifer, por intermedio de su primer ministro, Lucífugo Rofocale, y por tu propio nombre y firma, para que me asistas en este ritual de destrucción. Concédeme el poder para destruir el cuerpo y el espíritu de quien me ha ofendido. ¿Cuántas personas alcanzan a ver? Contémoslas. 1, a ver. Aquí hay 3, aquí hay otros 3, 6, 7, 8. Penetra su corazón con el Más la persona que me imagino que está grabando son 9. veneno de mi odio y provócale una enfermedad mortal que lo arrastre Perdón, no conté 10. irrevocablemente al infierno. A cambio de este pedido te entrego mi alma eterna como tu bien, para que hagas con ella lo que desees. Salve Lucifer, salve Lucífugo Rofocale, salve Marvas, que así sea. La misa negra fue un éxito y mediante sueños, mejor dicho, mediante pesadillas, es que recibí la autorización de las huestes infernales para proceder con el ritual de destrucción. Ok, la confirmación, digamos que o el permiso se lo dan a esas personas, a los satanistas, por medio de los sueños. El cual debíamos hacer en una cámara ritual aparte, pues los demonios de la destrucción como Marvas vienen con una carga de odio intensa que luego impregna los lugares y que debemos cuidarnos de limpiar muy bien al terminar. Cuando un ritual de destrucción se lleva a cabo y no se cierran bien las puertas que se abren desde y hacia el infierno, cuando no se limpia bien la zona y cuando se hace en áreas no preparadas a esos efectos, es que podemos ver resultados indeseados posteriormente, como casas malditas o lugares endemoniados de los cuales tu canal abunda en ejemplo. Okay. Los demonios Dross son espíritus libres precisamente, y si bien tienen jerarquías, no siempre siguen las reglas, y a menor jerarquía del demonio, más impredecible es. O sea, básicamente no, a pesar de que hay como niveles de superioridad y de poder, digámoslo así, son libres. O sea, por eso hacen lo que se les da la gana. Por eso se echan personas y toda la vuelta sin necesidad de recibir órdenes. Está loco. Esto es algo a tomar en cuenta para cualquiera que tenga pensado meterse en este mundo. A más fácil de invocar, más peligroso es un demonio. Como sumo sacerdote y magíster de mi culto, esto lo sé muy bien, y como policía lo comparo a los delincuentes, los cuales, cuando son menores por su falta de sentido de responsabilidad, suelen ser más peligrosos que los delincuentes mayores. Ajá. Nos reunimos para el ritual. Una de las hermanas ofrecería su cuerpo a Marvas, demonio de destrucción el cual la poseería. Al mismo tiempo, haríamos la transferencia mística del corazón de Christian, el abusador, a un corazón bovino, tras lo cual Marvas volcaría su ira sobre este, apuñalándolo y luego quemándolo. Invocaríamos las 7 maldiciones del infierno. Y en este punto, mientras el demonio habita en el cuerpo de la hermana, es importante mantenerse recitando las palabras rituales para que el demonio se enfoque en la víctima y no vuelque su ira hacia nosotros por haberlo molestado. Ya incinerado. Ok, les puede salir, o sea, si se ponen a hacer esa vuelta, les puede salir el tiro por la culata. Si no lo hacen organizadamente, si no lo hacen específicamente como lo deberían de hacer. Está loco. Y apuñalado el corazón de la víctima, en este caso Christian, se toman los restos y se entierran en una zona cercana a su casa,
la cual sabíamos perfectamente gracias a su hermana. Y así lo hicimos esa misma noche. Todo estaba hecho y ahora era solo cuestión de esperar y no necesariamente mucho. Este demonio en particular que invocamos es extremadamente cruel con sus víctimas y por eso lo elegimos en particular. En nuestro ritual de destrucción, Marvas apareció tan cargado de odio al saber el nombre de su objetivo que nos irradió una suerte de malestar que nos duró varios días, quedando los integrantes del ritual con algunos dolores de cabeza y mareos. Qué loco Con lo ven. mucha discreción, le pedimos a la hermana de Christian que estuviera al pendiente y ella nos dijo a todos, a través del grupo privado de Telegram por el cual nos comunicamos, que nos tendría informados. No solo era curiosidad. Así como documentamos el ritual, queríamos documentar las consecuencias del... Sí, claro, o sea, digamos que yo creo que aquí Dross muestra una parte súper pequeña de lo que es como tal el ritual y eso, pues claramente porque él tiene un público y no quiere que repliquen ese tipo de cosas. Pero pues así como hacen el ritual y lo documentan, me imagino que también tienen que documentar los resultados pues para que sea más creíble, ¿sí? El tema de que pues sí hicieron realidad lo que dijeron. mismo. Y esas consecuencias, Dross, no tardaron en llegar. Magistra Nefertiti me mandó una tarde un audio por Telegram que decía con visible emoción: Magister, está internado. Al hijo de puta lo internaron anoche. No saben bien qué tiene, pero enfermó y se desplomó en el trabajo. Christian, según le contó la esposa a nuestra hermana del templo, había comenzado a sentirse mal, con una serie de dolores en el pecho espantosos y falta de aire, tras caer desde una pequeña altura en el trabajo durante un mareo. Llamaron a la emergencia, la cual acudió y decidió a proceder con la internación. Si eres perezoso pero quieres ganar dinero, no pases este vídeo Dios, porque este man ya me esta tiene, nueva ese man de esa policía ya me tiene aplicación podrido, de ese man ingresos siempre extra dice lo mismo. El pronóstico era reservado. El sujeto al parecer tenía una fracción de eyección cardíaca muy baja. Se había llenado de edemas, acumulación de líquidos y no toleraba los alimentos, los cuales vomitaba. Qué loco porque creo que una fracción de eyección cardíaca es básicamente que no está bombeando la suficiente sangre. Además, pues son marcas y demás. Acumulación de líquidos. Loco, y lo más loco es que no podía comer. O sea, vomitaba apenas comía. Constantemente. Lo tenían bajo calmantes debido a los intensos calambres y dolores de los cuales se quejaba, y los médicos le dijeron a su esposa que no tenían idea de qué se trataba el cuadro que padecía. Ush, digamos, es donde uno se pone a pensar. Realmente las personas que muchas veces se enferman es porque se enferman y... Porque hay enfermedades así, o sea, que los doctores no dan con los síntomas de la enfermedad y la gente muere y también hay veces en las que muchas veces la gente le dice, no, usted tiene cáncer y se va a morir, prácticamente le quedan 2 días de vida, pongamos un ejemplo así, y resultan salvándose y se supone que dicen que es gracias a Dios. Entonces uno ahí como que se pone a pensar y dice, así como existe el bien, también existe el mal. Y en este caso estamos viendo el ejemplo vivo de lo que es como la maldad hacia ese ámbito, ¿no? Hacia el ámbito del satanismo. Simplemente los doctores no tenían explicación. Por supuesto, nosotros y la hermana de Christian sí teníamos explicación. El demonio de la destrucción, Marvas, estaba haciendo estragos en él. El ritual había sido un éxito, lo cual no nos sorprendió, dado que conocemos el poder de estas fuerzas. Habrá quienes le buscarán una explicación racional,
y dirán que fue solo una casualidad que se descompensara cardíacamente justo poco después del ritual. Pero que Sí, una persona escéptica dirá como, parece eso es pura casualidad lo que le está pasando. Pero pues es demasiada casualidad. el público juzgue Dross al ver el video de este sujeto agonizante, el cual filmó su propia hermana, Magistra Nefertiti, pocos días antes de que finalmente muriera en una intensa agonía. Lo tenían No entubado, queremos parce. asustar a nadie, Dross. Solo queremos decir que no necesitamos sacrificar niños o personas en nuestros rituales con nuestras manos. No lo hacemos. No lo necesitamos, porque nuestras dagas son espirituales y mucho más peligrosas que cualquier arma blanca o de fuego. También queremos dejarte todo documentado para que aquellos que hagan daños indecibles a los pequeños, en contradicción con las leyes satánicas de la tierra, solo puedan esperar la venganza, la justicia satánica, la cual puede estar más cerca de lo que creen. Esperamos que este material que te adjuntamos, totalmente exclusivo y que nunca había sido compartido con nadie, te motive a publicarlo. Seguramente muchos nos juzgarán de asesinos, aunque no hayamos matado a nadie con nuestras manos. Ajá. Pero eso poco nos importa. Son los mismos que portan el estandarte de una moral cristiana que ha llevado adelante millones de abusos de menores, como el caso de Christian, un católico practicante, quien ultrajó a sus 2 niñas y a su hermana. No nos arrepentimos de lo hecho. Por el contrario, damos las gracias a nuestro Señor de las tinieblas por ser tan solícito y oportuno en el cumplimiento de nuestros pedidos. Las tinieblas complacen a aquellos que las complacen. Te saludamos atentamente de parte de la fraternidad del Templo de Baphomet y muy especialmente yo, el oficial José María Umpierre. Estuvo loquísimo el video, la verdad que recomiendo el Jay. Estuvo loquísimo. Estuvo re loco el video. Y pues hay uno como que también entra a preguntarse muchas cosas, ¿no? El hecho de que, digamos, estas personas que dicen ser satánicas o satanistas, o sea, respetan en teoría a los niños, entonces, como que entonces también se contradicen porque hay muchas otras sectas que no lo hacen, o sea, que hacen rituales con los niños y demás. Y también uno se detiene a pensar y lo que dicen en cierta parte es verdad, muchas veces los cristianos, bueno, no quiero decir los cristianos, sino la gente que representa la religión cristiana y la religión evangélica y demás, incluso todas las religiones, siempre van a haber personas malas, como el tipo en este caso de Cristian, sí que abusaba de sus 2 hijas y que abusó incluso de su hermana. Y también uno si se pone a pensar en el perfil psicológico que pueden tener estas personas que entran a estas sectas, es como el perfil que habla en el video de Dross, de la muchacha, ¿sí? De la tía que también fue abusada. Tal vez por eso buscó siempre como de ahí en adelante y siendo adulta, tener poder de alguna manera para no volver a abusar, no volver a ser abusada o no volver a sentirse miserable, ¿sí? Porque alguien más fuerte o alguien con más poder o más fuerza la pudiera abusar. Entonces, el video es muy loco. Creo que más que el morbo o con el morbo, uno no se debería quedar tanto con el morbo, sino debería quedarse con una reflexión y es que al final jugar con ese tipo de fuerzas, ya sea porque uno cree o no, pues es algo complejo, ¿no? Y pues muchas veces las personas creen que no pagan en vida lo que hacen, ¿no? Como en el caso de, del tal Christian, ¿sí? Pero pues finalmente como que hay otras personas que se hacen justicia. Pero pues uno también tiene que pensar si esa justicia que uno está dando verdaderamente uno puede ser juez frente a las otras personas.